Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche, en Lunes de Mina, la primavera estudiantil, el reclamo de los estudiantes secundarios por una educación de calidad y la movilización de estudiantes universitarios que ha sacudido hasta los cimientos de la universidad más antigua del país, son hechos que pasarán a la historia. Además, ante los escándalos de corrupción, el Consejo Nacional de Educación Superior decidió intervenir la Universidad Nacional de Asunción, una iniciativa que ha generado posiciones antagónicas. ¿Cuáles son los alcances de una intervención a la principal casa de altos estudios del país? Analizamos estos sucesos junto a sus protagonistas. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Bueno, es el tercer programa que tratamos el mismo tema porque obviamente, imagínense esto, los chicos de la secundaria dieron el puntapié inicial, le siguieron los universitarios. Bueno, y hoy el presidente de la República, el ministro de Hacienda, el ministro de la Secretaría de Planificación, la ministra de Educación, recibieron a los estudiantes secundarios y está en veremos la intervención de la universidad, donde ustedes saben también hay dos posturas. Sobre estos temas, hoy aquí en Lunes de Mina. Pero antes quiero agradecer a Tinola Borbón. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60. Y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la... Ahí está, claro, la ropa, ¿verdad? No olvidé de mostrar la ropa, todo con unas maripositas blancas. Sensacional, Bueno, Joseph, el imperio de la belleza. Ya sabes que en Joseph tenés los mejores servicios. Casa Central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus en la avenida Fernando de la Mora, pero tenés un Joseph en cada esquina prácticamente. Siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Bueno, Revlon nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD listo y tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Hoy tengo las joyas de Victoria Joyas. Tengo la famosa y clásica argollita de oro amarillo, que la usás siempre. Y el dije de la nenita, ahí está. Como tengo una sola hija, pero tengo dos nietas, pero todas mujeres, es una especie de matriarcado en mi casa, todas mujeres. Ya sabes que Victoria Joyas queda en Luque, ahí enfrente mismo en la plaza sobre la avenida General Aquino, y el local en Asunción queda en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio. Esto en Asunción, obviamente. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, ahora sí presento a mis invitados con nosotros. La ministra de Educación, Marta Lafuente. Ministra, gracias por venir. Buenas noches, Lina. Gracias por la invitación.
Está con nosotros también el ingeniero, sos, ¿verdad? Acá no me pusieron, pero yo agrego. Ingeniero Luis Alberto Lima Morra, presidente de CONACYT y obviamente miembro del CONES, por eso está acá. ¿Qué tal? Gracias por venir, ingeniero, ¿sí? Gracias por la invitación, una oportunidad para explicar ciertas cosas que parecen Gracias. Los jóvenes que se encuentran con nosotros son Liz Guillén, representante estudiantil de la Facultad de Arquitectura. Gracias, Liz, por venir nuevamente. Buenas noches, Mina. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y Esteban Italiano, del Cristo Rey. ¿Qué tal, Mina? Muy buenas noches a los miembros de la mesa y a la audiencia también. Y Daisy Hume, que también ya estuvo con nosotros en Mina la Carta, sí, presidenta de UNEPI. Sí, en realidad vocera nacional. Y muy buenas noches a ustedes, a los presentes. Vocera nacional se llama. A toda la audiencia. Sí. Te dimos la categoría de presidenta de la República a cualquier momento. Así que, bueno, a ver, para que quede claro, UNEPI es estudiantes públicos, de colegios públicos, y el Cristo Rey, todos saben, es un colegio privado. Entonces quisimos que estén, obviamente, los dos, porque ese fue el gran hecho, de tratar de unir la educación pública y privada. Y en el caso de universitarios está con nosotros Liz. Falta Ricardo Meyer, está viniendo, estaba en una reunión y está viniendo. Jenny, a ver, decime nomás así. Sí. Porque no sé por qué te pasé. Por todo el estudio. Estoy con mi enlace. Estás con tu enlace. Sí. Bueno. A ver, hola Jenny, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados. Bueno, y está por venir. Está llegando el arquitecto Meyer. Está llegando. Usted, como siempre, vestida por Tinola, sí. Borbón, Segolén by Tinola, este vestidito hermoso, color precioso, nude, bello, parte de la colección primavera-verano. Así que muchísimas gracias a Segolén by Tinola y también a Joseph por peinarme y maquillarme. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Dejen sus mensajes allí y opinen sobre el tema de esta noche. Bueno, vamos a un material para dar inicio a la mesa de esta noche. En este material, cómo se daba aquella marcha nacional de estudiantes de colegios públicos y privados. Veamos. Marcha de estudiantes secundarios. Todo se inició con la sentata de estudiantes del Cristo Rey en el predio del colegio como una forma de protesta pacífica en reclamo de una mejor educación. Rápidamente esto se replicaría en otras instituciones educativas, públicas y privadas del país. Marcha por una educación de calidad. El viernes 18 de septiembre fue el día elegido por las organizaciones de estudiantes para marchar en reclamo por una educación de calidad. Los alumnos de diferentes colegios se congregaron frente al Congreso Nacional. Pero antes, un grupo de estudiantes se acercó hasta el Ministerio de Educación, donde hicieron nuevamente una sentata e invitaron a la ministra a que se reúna con ellos. Distribución de kits escolares, capacitación docente, mejora de infraestructura en los colegios, boleto estudiantil, alimentación en colegios públicos, mejora del sistema administrativo del MEC, mayor inversión en educación. Son los reclamos por los que más de 2.000 estudiantes salieron a las calles en una ejemplar marcha juvenil que abrió el diálogo con el gobierno por una mejor educación. Bueno, y hoy se reunieron con el propio presidente de la República. Ministra, a ver, hoy estuvieron de reunión dirigentes estudiantiles de colegios secundarios, obviamente estuviste presente vos como ministra, y con el propio presidente de la República, ¿es así? Así es, el presidente de la República, parte del gabinete, el ministro de Hacienda, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y el equipo de Estrategia País, equipo de NEP, que es un grupo de la sociedad civil representativo de distintos sectores, campesinos, indígenas, empresarios, intelectuales, académicos. Ellos también participaron por cuanto entendemos que la educación es una agenda de Estado y que si bien hay temas puntuales presentes, no tenemos que perder de vista el tránsito hacia objetivos de mejora permanente. Entonces esa es la razón de haber preparado un encuentro de esa manera. Además que es de interés público, la educación es un bien público. Ahora, ¿quién convocó a la reunión? ¿El presidente tuvo intención de reunirse con los alumnos o ellos
pidieron hacerlo con el presidente? La verdad que el grupo impulsor de la marcha, como le llamamos al equipo, digamos, porque son representantes de distintos colegios y grupos de organizaciones. Este equipo impulsor, en la primera sesión que tuvimos en el Colegio República de Colombia, el día anterior a esa reunión, ellos enviaron una invitación al presidente pidiendo su presencia en esa reunión. Como él no pudo estar por razones de viaje, estaba en día de gobierno en Itapúa ese día, él les respondió y les dijo, bueno, en esta ocasión no podré estar, pero nos encomendó a nosotros preparar un encuentro para un diálogo directo. Así que a partir de ese momento empezamos a preparar la agenda y convocamos al grupo impulsor y a representantes de las organizaciones, en realidad de distintas modalidades. Hay federaciones y hay centros de estudiantes de colegios, así que así surgió el encuentro y el presidente, por supuesto, sumamente abierto y comprometido con un diálogo así directo, sin mediaciones de nadie. Bueno, a ver, ustedes estuvieron, sé que Daisy estuvo porque se le hizo una nota ahí en Radio 1000, entonces escuché. ¿Vos estuviste también? No, mis compañeros estuvieron. ¿Tus compañeros estuvieron? Paulo y Belén. Ajá. Bueno, a ver, ¿qué pasó hoy, Daisy, en ese encuentro con el presidente? Bueno, hoy en el encuentro con el presidente nosotros también elevamos las mismas inquietudes que le elevamos a la ministra en su momento y no tuvimos respuesta. Entonces volvimos a hablar con el presidente, le dijimos lo que a nosotros nos parece que está mal en la educación y le planteamos qué es lo que él puede hacer para cambiar la educación con propuestas concretas. Dentro de la mesa planteamos varios puntos. Realmente volvimos a proponer lo que en mesas pasadas habíamos propuesto, como son lo concreto de la inclusión de los 3 libros, más la Constitución Nacional, dentro del kit escolar, la implementación de un plan piloto para el almuerzo en el nivel medio en la ciudad de Asunción, encabezado por el Ministerio de Educación, también la calidad del boleto estudiantil y que llegue a todo el país, en realidad. También sobre el punto le dimos un enfoque a lo que es la formación docente y a cómo queremos que sea planteada. En ese sentido también hablamos de la inversión en educación, de que creemos que eso es lo fundamental, pero que a la par, al invertir, hay que apostar por la calidad educativa en ese sentido. Y por sobre todo, también como organización planteamos la derogación de la resolución que no nos garantiza la autonomía de los centros de estudiantes. Ajá. Bueno, y el presidente, ante toda esa propuesta, digamos, ¿qué les dijo? Bueno, el presidente se comprometió con nosotros a sudar la camiseta por la educación. Sus palabras textuales fueron: vamos a morir en la cancha buscando sus objetivos, y dio un compromiso de palabra de que él quiere una mejor educación y de que va a poner eso como cartera de Estado. Y que en concreto él se dispone y pone a disposición nuestra mesas de trabajo en continuo en la que podamos tomar decisiones en cuanto a lo que respecta a la educación. Bueno, ¿y cómo se encara a partir de ahora, ministra, esto? En el sentido, ¿qué posibilidades y qué...? Bueno, yo siempre digo, ellos, los estudiantes, ya consiguieron algo muy importante, que es el reconocimiento por parte de las autoridades, porque ya los había recibido vos en el día de la marcha. Hoy le recibe nada más y nada menos que el presidente de la República y personas importantes del gabinete. Quiere decir que ellos ya han logrado algo muy importante, que es el reconocimiento de sus derechos y como organización. Pero a partir de ahora, digamos, ¿cómo hacer que esto se haga realidad? Digamos? Obviamente hay cosas que pueden ser de inmediato plazo. ¿Qué, por ejemplo, inmediatamente puede conceder el gobierno de los pedidos, digamos, hechos por los estudiantes? Bueno, en primer lugar, la participación es parte de los objetivos de la educación paraguaya y parte fundamental del desarrollo de la democracia. Recordarás que cuando cae la dictadura, el primer grito de libertad del Paraguay fue, bueno, una educación que forme en los valores democráticos, ¿verdad? Entonces, eso pasa por promover todas las formas de organización estudiantil, entre ellos los centros de estudiantes, los clubes, todas las formas de
todos los intereses, tanto científicos, deportivos, etcétera. Espera un segundo, Sí. perdón, porque tenemos un enlace rapidito con el compañero Waldir Domínguez, que está, tengo entendido, en el rectorado de la UNA. Queremos saber qué está pasando en este momento en la Universidad Nacional. Waldir, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina, para vos y para toda tu teleaudiencia. Efectivamente, nos encontramos aquí frente mismo al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, donde varios alumnos que se encuentran en este lugar están realizando una especie de festival, y esto es algo muy particular, llama mucho la atención porque es rechazando precisamente la intervención que tiene que ver con el CONES y por supuesto otras gestiones también. Conmigo está Arturo Cano, uno de los representantes estudiantil también, que nos va a explicar precisamente de qué se trata este festival y cómo se va a estar llevando a cabo. Arturo, buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo a la teleaudiencia. Nosotros hemos establecido una coordinación de paros que están en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción, con el objetivo de poder establecer una hoja de ruta inmediata que tiene que ver con que, bueno, nosotros estamos convencidos de dos aspectos. Queremos autonomía para decidir el destino de nuestra reforma y queremos la reforma de nuestros estatutos de forma inmediata. Ambos aspectos no pueden ser garantizados por el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, en vista de esto, hoy estamos iniciando una jornada de movilizaciones que inicia hoy con un festival que ya llama nuevamente a la vigilia, a reforzar esta vigilia permanente. El día de mañana, el día miércoles, estaremos realizando medidas de fuerza, estaremos realizando movilizaciones. Vale aclarar que en este momento ya no solamente hay movilizaciones en la zona del rectorado, estamos hablando de movilizaciones en la zona de Sajonia con los estudiantes de la Facultad de Filosofía, hay movilizaciones en la Facultad de Derecho, en la zona de Trinidad, están habiendo paros de carácter indefinido en el interior del país. Estamos hablando de una profundización de esta lucha del movimiento universitario que se propone y se plantea de respeto al protagonismo en este proceso de reforma y en un primer paso concreto e inmediato las reformas de los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción. Arturo, se decía en algún momento de que esto ya iba a finalizar, que la marcha se iba ya, o que la vigilia en todo caso se iba a levantar ya, pero me decías recientemente que esto va a continuar aquí. Bueno, efectivamente, hubo una desinformación instalada, consideramos que también adrede, de querer degenerar este movimiento, de querer desconvocar, de querer desmovilizar. Entonces valga una aclaratoria. A pesar de las tapas de los medios de prensa, a pesar del gobierno, a pesar del Consejo Nacional de Educación Superior, a pesar del comunicado del Partido Colorado, nosotros reafirmamos que nuestra lucha se ha profundizado. No nos vamos a nuestra casa nos iremos cuando consigamos la verdadera reforma universitaria de la Universidad Nacional. Los estudiantes no se tranquilizan, o en este caso van a continuar con esto hasta poder obviamente lograr todos los objetivos que se han trazado ustedes. Efectivamente, es más, para entender el carácter propositivo de este movimiento que ya se ha instalado una mesa de participación de un representante por cada unidad académica para poder ya generar las propuestas de reforma de estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. Es la muestra clara y fehaciente de que este movimiento genera conciencia, genera propuestas en camino a la reforma de la Universidad Nacional. Lo que me llama mucho la atención también, Mina, de la audiencia y por supuesto Arturo, es que aquí se cuenta con presencia de varios artistas nacionales, Arturo. Sí, efectivamente. En un primer momento los festivales han sido sostenidos por nuestros propios compañeros, han sido sostenidos por estudiantes que han expresado sus artes en estos festivales que se han desarrollado. Hoy tenemos la presencia de artistas nacionales que se han autoorganizado y han expresado su solidaridad con este hermoso festival que hoy estamos desarrollando. En paralelo a las asambleas estudiantiles, en paralelo a una gloriosa asamblea de la Facultad Politécnica de más de 1000 estudiantes que hoy se están dando en este lugar de forma paralela al festival que estamos desarrollando aquí, ¿verdad? Arturo, pero hay que reconocer, y la audiencia obviamente está observando esto, la cantidad de alumnos ya ha disminuido bastante en este lugar y es por eso que están pidiendo reforzar nuevamente. Nosotros estamos haciendo un llamado a reforzar no solamente este lugar, estamos ya llamando también a que las unidades académicas que se encuentran bajo vigilia, se encuentran bajo paros indefinidos, sean acompañados así también por la ciudadanía, por el pueblo paraguayo, que de un primer minuto ha señalado su solidaridad activa con este movimiento. El movimiento se ha profundizado, los focos son cada vez más amplios, entonces se requiere de una solidaridad cada vez más activa de todo el pueblo paraguayo. Muy bien, ahí está entonces la situación que se
vive ahora mismo frente mismo al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Y algo que también me llamó la atención, Arturo, es que un dirigente campesino del departamento de San Pedro se hizo eco de esta situación y estuvo recientemente compartiendo una poesía para con todos los alumnos quienes están presentes. Hemos tenido la solidaridad de los pueblos indígenas, hemos tenido la solidaridad de los trabajadores, hemos tenido la solidaridad de las yuyeras, hemos tenido la solidaridad de mucha gente. Este es un sentimiento inmenso. Esta es la real plataforma que encabeza la profundización de los cambios en el Paraguay, ya no solo de la universidad. Ahora que Froilán Peralta ya está en Tacumbu, ¿cuál es el siguiente paso que ustedes van a estar siguiendo? Bueno, más allá de las medidas judiciales que se están reforzando, en particular con el doctor Froilán Peralta, hemos también conformado equipos jurídicos en donde compañeros, estudiantes, estarán haciendo los seguimientos pertinentes a las demás personas que son mismamente delincuentes, que han también generado un sistema autoritario y corrupto y que definitivamente deben pagar y tiene un precio que se llama la cárcel. Bueno, ahí está, entonces esa es la situación, Mina, ahora mismo frente al rectorado de la UNA. Bueno, muchísimas gracias, Waldir Domínguez. Así continúa entonces la lucha de los estudiantes a nivel universitario que vamos a desarrollar acá, a ver cómo continúa todo esto. O sea, sobre todo después vamos a hablar directamente con Liz, pero quiero terminar primero el tema secundario. Bueno, a partir de ahora y los reclamos de los estudiantes secundarios, ¿qué es lo que sí se puede inmediatamente y qué es lo que ustedes se comprometen? Porque esas famosas mesas de diálogo, algunos dicen, bueno, que es para enfriar, distender y que finalmente no se logra nada. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a eso, ministra? Bueno, el diálogo es el instrumento con el cual se trabaja permanentemente y en políticas sociales no puede haber otro camino que no sea el diálogo, la construcción, la crítica, aunque a veces puedan haber diferencias, tensiones. Bueno, tenemos que volver siempre a la mesa porque es el único camino. Aquí los reclamos, las reivindicaciones y las demandas estudiantiles son plenamente coincidentes con la política educativa que estamos llevando y con la agenda. El tema son, los ritmos, los recursos disponibles, etcétera. Concretamente, con relación a los kits escolares, exacto, por ejemplo, ellos pedían, más libros, la Constitución. No solo eso, que lleguen oportunamente esos materiales que tienen que recibir 1.600.000 estudiantes de todo el país, tienen que recibir sus útiles en tiempo oportuno, que es en el inicio de las clases. Además, este ha sido un planteamiento de UNEPI y que se han sumado las otras organizaciones, el tema de agregar materiales de lectura, porque ellos dicen, ya no queremos seguir dictados o usar todo el tiempo la copia, es decir, este es un llamado concreto al cambio de práctica pedagógica, es decir, que haya problematización, investigación, recursos, materiales, fuentes para aprender. Entonces, ese recurso, hoy nosotros no contamos en el presupuesto. El presupuesto del año que viene sería tardío porque ellos dicen, bueno, queremos para el calendario 2016. Entonces lo que estamos haciendo es, buscando esos recursos, son aproximadamente 6 millones de dólares que hay que adicionar al presupuesto actual para que 300.000 estudiantes de la secundaria puedan contar con materiales de por lo menos 3 áreas. Historia paraguaya es uno de los... Historia decían, pero creo que historia paraguaya es la propuesta más concreta, ¿verdad? Lengua y matemáticas, ciencia, es decir, áreas para reforzar la ciencia. Entonces, eso hay que prepararlo por curso, porque el material tiene que ser diferenciado para el estudiante que está en primero, segundo y tercero, y pensar entonces un total de 300.000 unidades. El costo aproximado estimativo es de 6 millones de dólares. Bueno, estamos buscando esos recursos. El viernes estarán recibiendo la invitación para trabajar con los docentes, las distintas opciones de materiales posibles. Hay publicaciones ya hechas, hay módulos, etcétera. Entonces, tiene que ser el material y nosotros sostenemos que eso tiene que ir acompañado de un programa de lectura, de guías
pedagógicas para el uso de esos materiales que tienen que estar vinculados con el desarrollo curricular en aula. Entonces, concretamente, el viernes tendríamos la reunión ya técnica entre docentes, especialistas, autores, estudiantes, revisando esos materiales para ver, bueno, con cuáles de esos materiales nos quedamos para hacer los llamados a licitación. No vamos a llegar el día del inicio de clases probablemente, si es que, digamos, la licitación, por los tiempos de licitación, pero sí para el primer trimestre de clases seguro que esos materiales van a llegar. Ese es un punto concreto. El otro aspecto es el del boleto estudiantil. El boleto estudiantil tiene una legislación que ya permite también a los estudiantes de colegios privados y subvencionados hacer uso. Hoy 54 instituciones entre privadas y subvencionadas están recibiendo, son 12.000 alumnos que están recibiendo este beneficio. Pero viene ahora el billetaje electrónico, hay unos cambios de procedimiento y el día miércoles vamos a tener la primera sesión de trabajo con el Viceministerio de Transporte como para, bueno, mirar todas las implicancias de eso. Creo que el billetaje electrónico va a facilitar aún más el proceso de uso, así que esa es un llamado también, es una reunión concreta. ¿En relación al presupuesto? Bueno, termino. Sí, el tercer aspecto, el aspecto que les preocupa a ellos tiene que ver con el tema del almuerzo. Entonces ahí probablemente vamos a tener que encarar algún cambio de legislación porque FONACIDE solo permite alimentar a niños de primero hasta el 6º grado, no incluye la secundaria, entonces esa es una fuente que tenemos que verificar. Y mañana, creo que ya recibieron la invitación, en la tarde tenemos un encuentro entre proveedores de útiles escolares y los beneficiarios para sentar las bases de un compromiso de entrega oportuna y que los empresarios sepan que ellos son contralores permanentes, además de las contralorías que exige, digamos, el Estado. Así que esas son las propuestas concretas de trabajo que hoy tomamos con ellos. Bueno, a ver, y ustedes mientras tanto, ante esta, digamos, respuesta, tanto del presidente de la República como de la ministra y esta propuesta, ¿cuál es la respuesta de ustedes? ¿Qué piensan hacer? Yo quisiera hablar sobre 3 puntos, de los cuales habíamos tratado posteriormente con la ministra, ¿verdad? Ajá. En la primera reunión que tuvimos, nos reunimos solo los que habíamos organizado esta marcha. Lo que queríamos hacer era sentar buenas bases y también habíamos ya propuesto todos estos puntos y lo que recibimos fueron una serie de vueltas, ¿verdad? En la segunda reunión, lo que ya formaron parte de la mesa miembros de la UNEPI, de la FENAC y de colegios independientes, ellos también se dieron cuenta de eso y no, o sea, la respuesta fue levantarse y retirarse de la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron y se retiraron esa vez? Y porque continuamos con el mismo discurso, ¿verdad? De darnos vueltas sobre los temas que habíamos propuesto, ¿verdad? En la primera reunión la ministra había dicho que nosotros no éramos representantes, o sea, nuestra representatividad se ponía en juego, ya que nosotros no teníamos a todos los estudiantes dentro de nuestra organización, siendo que se vio bien que en la marcha tuvimos más de casi 10.000 alumnos, no 2.000 como decía en el informe, ¿verdad? También cuando nos levantamos en la segunda mesa de diálogo, ¿verdad? Fue una especie de, cuando se hizo la conferencia, se nos trató como de caprichosos por habernos levantado y no entender sobre los puntos, ¿verdad? Yo, más que caprichosos, diría que estamos hartos, ¿verdad? De que no se nos dé la importancia necesaria en esto, ya que caprichosos yo no diría que sea la exigencia de nuestro derecho, ¿verdad? Y si exigir derecho debe ser caprichoso, bueno, somos todos caprichosos. Con respecto a lo de hoy, a lo que fue la reunión con Cartes, ¿verdad? No estamos aún conformes.
le entregamos un compromiso al presidente de la República reiterando estos puntos y tiene 48 horas para responder. Bueno, ahora son 36 más o menos. Nosotros lo que queremos son mesas de diálogo donde no se den vueltas y queremos mesas fructíferas. Somos conscientes también, como dice la ministra, que las mesas de diálogo son el instrumento, pero no son un instrumento si no llegamos a ningún hecho concreto, ¿verdad? En cuanto a lo de los kits escolares, 6 millones de dólares, hay 54.000 millones de guaraníes en capacitación de docentes que no se ejecutaron este año. O sea que son más o menos 6 millones de dólares. Y aparte del boleto, el kit y el almuerzo, seguimos pidiendo infraestructura, capacitación docente y aumento del PIB. El boleto, el kit y el almuerzo sí son accesibles, pero también la infraestructura, la capacitación docente y el aumento del PIB son cuestiones que no se puede dejar de lado. Está bien que se respondan a estos 3 puntos, pero no vamos a dejar quedarnos mientras callados. tanto, ustedes, así como los universitarios están movilizados, digamos, ¿verdad? Ustedes, digamos que mientras tanto se reúnen igual la coordinadora de los estudiantes, van allá a la mesa, ¿hay alguna otra marcha o movilización? ¿O van a esperar? Y en base a las respuestas, entonces van a planificar algún tipo de movilización. Lo que vamos a hacer es, sí, vamos a asistir a las mesas que nos plantea el gobierno, ¿verdad? Ajá. Pero si bien ya le dimos el plazo al presidente de la República para que firme y presente una opinión al respecto de lo que le hemos presentado en ese compromiso, si no se llega a dar un acuerdo, nosotros vamos a juntarnos otra vez entre toda la UNEPI, la FENAES, los independientes y los que organizamos esta marcha, ¿verdad?, para ver cuál va a ser nuestra postura ante esto. Y creo Pero esas 36 horas ahora, más o menos, ¿verdad? ¿Es para qué? Para que él se expida y se comprometa a qué. Porque ya les dijo que sí, ustedes quieren por escrito, o no les dijo en realidad, no se comprometió en nada en esa... Lo que yo tengo entendido, lo que me comentaron mis Sí. compañeros que asistieron a esa reunión, es que él dijo frases como voy a subir la camiseta, voy a no morir sé, en la cancha. voy a morir en la cancha, todo expresiones futbolísticas, ¿verdad? Pero eso no nos basta a nosotros. Nosotros queremos que firme el documento y que un documento de compromiso. Un documento de compromiso y que presente ante la sociedad pública que realmente está comprometido y que se ponga por papel, ¿verdad? Esas Sobre todo expresiones que no aparte de callan. poner en papel, ¿verdad? Yo lo que pienso es que siempre los compromisos, para que de verdad uno vea los resultados, porque se supone que el gobierno demostró su interés en el sentido de decir, sí, estas mismas reivindicaciones que ellos piden, ustedes están de acuerdo, digamos. El tema es que, famoso, uno está de acuerdo en líneas generales. El tema es cuándo y cómo. Entonces, lo que sería interesante, me parece a mí, que ustedes, los estudiantes, ¿verdad?, pidan, ya sea a la ministra de Educación y al presidente, una calendarización de las cosas que van a dar. Porque si no, eso efectivamente queda en un vulgar o para ahí, porque hay millones de experiencias desde la época de la dictadura hasta ahora, ¿verdad?, que las movilizaciones duran un tiempo, porque vamos a ser sinceros, no se puede mantener movilizada la gente durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, normalmente uno tiene plazos, ¿verdad?, que debe imponer, en el buen sentido de la palabra, imponer, ¿verdad?, de algunas cosas. Por eso decía, algunas cuestiones que se puedan dar en tal plazo. Bueno, en los primeros principios de año, en el primer trimestre, van a tener los libros, más tal cosa, más tal otra. Me comprometo luego, ¿verdad?, a el presupuesto de educación aumentar en un 1%, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen que pedir un compromiso, de verdad les recomiendo, como vieja que soy, ¿verdad?, y que he luchado también en mi vida desde estudiante hasta hace muy poco, que de verdad si no se calendariza los compromisos, ¿verdad?, quedan un vulgar para ellos. O sea, yo les digo por consejo, y a ustedes también, ministra, porque no es una cuestión de acá de contraponer, es que los compromisos deben ser claros, ¿verdad? Porque ahí es que la gente después pierde credibilidad y se harta también, ¿verdad? O sea, tienen que haber compromisos claros. Hay que decir claramente cuando uno no puede y no va a dar por tal motivo. Que dice, bueno, la plata para esto no existe, ¿verdad? O para esto va a existir por recién en el año 2080, ¿verdad? Pero de verdad tienen que exigir concreción. En eso me parece correcto, ¿verdad? Que de verdad... Y para ustedes también, digamos, porque para ser serios hay que calendarizar los compromisos. Sobre el punto, yo quisiera decir, nosotros somos estudiantes, ¿verdad? Sí. No somos ningún ministro de Educación, ministro de Hacienda, ¿verdad?
A nosotros lo que nos queda es pedir. Sí. Y ya queda a cargo de las autoridades que cumplan y que nos establezcan esos plazos. Esos plazos, así Nosotros no somos, o sea, no podemos imponerle también de acuerdo a su agenda, ellos también tienen que ver cómo hacer. Por eso hay que calendarizar, de acuerdo a las posibilidades reales, ¿verdad? Y justamente... Y ahí ustedes verán si están de acuerdo o no. O sea, si la ministra les explica, yo no puedo darle esto porque esto depende de tal organismo o la plata para esto no hay, usted ya, solamente ustedes pueden decidir si le creen, no le creen y si están de acuerdo o no, digamos, ¿verdad? Justamente es por eso que luego de esta mesa, literalmente hablando, porque no había una mesa, ¿verdad?, de compromiso del presidente, es que pedimos ver soluciones concretas en lo que respecta a la educación. O sea, todo bien con el compromiso verbal de que queremos mejorar la educación, pero queremos ver respuestas, en realidad. Claro. Queremos dejarnos de mesa de diálogo que venimos hace 2 años, en las que venimos hace 2 años trabajando. Claro, porque ustedes ya estuvieron en mesas de diálogo anteriores. Exactamente, y queremos ver soluciones concretas. Por eso, si y no se acciones. calendariza, olvídate. Y más que nada lo que sería este compromiso es como para tener un precedente de lo que ya fue este año. Claro. Porque nosotros no tenemos pensado que esta sea una marcha que va a durar hoy y el día de mañana ya nos importa, nos vamos todos a nuestra casa. No, esta marcha va a durar, va a seguir el año que viene y así. O sea, nosotros tenemos ese plan. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y aparte que igual podemos mezclar los temas universitarios y secundarios, ustedes también pueden preguntar, etcétera. Pero después quiero ir también al tema de la intervención, ¿no? Ya se encuentra con nosotros el rector interino, el arquitecto Ricardo Meyer, rector interino de la UNA, se sobreentiende. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, Nina. Bueno, en un ratito entramos en el tema universitario y después vemos hasta qué punto también hay unión y apoyo de los unos y los otros, ¿está? Bueno, la cooperativa universitaria celebra en 2015, sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la cooperativa universitaria puedes ganar 42 fabulosos premios. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift, 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores LED, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, etc. Entérate de cómo participar en www.cu.co.pi o llamando al 61 70 000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, atenti, Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño, pero a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando así a mantener limpias las válvulas de combustible, mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, Incabril con su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas, cuida por lo tanto a tu familia. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Pausa y enseguida estamos con el tema universitario. ¿Habrá o no intervención en la UNA? Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, que el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarla a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Y qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental.
El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda, mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. En Joseph, vive la experiencia. Like you did when we were young, when we were El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. ¡Hey, hola!
¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, y como siempre, Farmacenter piensa en vos y te trae la gift card para regalar a quien vos quieras. Es fácil. Comprás una gift card en cualquier sucursal de Farmacenter, podés usarla y recargarla las veces que quieras en todos los locales de la cadena Farmacenter. Farmacenter nos cuida. Es interesante realmente la gift card porque a veces uno no sabe qué regalarle a alguien. Entonces le compras la gift card por valor de tantos guaraníes, le regalás a la persona y después se va a la farmacia a comprar lo que quiera. Bueno, encontrás todo en un solo lugar. Mateco, materiales de construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y te recuerdo la loteadora con colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre Ruta Cabañas, a paso del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600 sin costo al asterisco lote o llamando a cualquiera de las agencias del país. La Loteadora Inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Bueno, a ver, ¿por qué el CONES? Primero, así brevísimamente, ingeniero, ¿qué es el CONES y por qué decidió intervenir la Universidad Nacional? Bueno, el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, está conformado por 13 instituciones. 13 instituciones, 26 miembros entre titulares y suplentes de estas instituciones. Antes de contestar esa pregunta, primero hay que entender qué significa la intervención del rectorado. Porque me parece que la gente no está comprendiendo bien el alcance que tiene una intervención. La intervención del rectorado significa que el interventor toma las veces del rector y siguen funcionando todos los órganos de gobierno de la universidad. O sea, esa asamblea que está prevista para el 8 se va a hacer porque es un órgano de gobierno y tiene que seguir funcionando. Los decanatos con su consejo directivo tienen que seguir funcionando. El mismo consejo directivo de la universidad también tiene que seguir funcionando. O sea, lo único que se incorpora es el interventor que hace la vez de decano. Y este interventor tiene incluso una restricción en la ley. No puede cambiar los estatutos y no puede cambiar los reglamentos. Lo que puede cambiar los estatutos y los reglamentos es la asamblea universitaria, que puede seguir funcionando y puede de mañana mismo empezar a estudiarse los estatutos. ¿Y qué es lo que entonces ustedes harían con la intervención? Y la intervención ordena un poco la casa y es una garantía para los jóvenes, para la gente que no está involucrada en el tema, porque hay que ver que la gente que queda es la misma gente que le votó a Froilán. Entonces, es, digamos, parte interesada en el seguir el funcionamiento de la universidad. Viene alguien de afuera, puede con mucha objetividad ver que las cosas se sigan haciendo como se deben hacer y si hay algunas desviaciones, hacer la denuncia a los órganos correspondientes. Porque tampoco el interventor, la intervención no puede aplicar penas. Eso va a aplicar... Claro, ustedes derivan a la fiscalía. La fiscalía, a donde sea. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que pretende entonces una intervención? Un plan de mejora continua
de las cosas que no están bien dentro de la universidad. Cosa que ya lo hemos hecho en Pilar y en Villarrica. Y Ahora, ¿por qué, Ricardo Meyer, vos y un estudiante, creo, ¿verdad? Son las dos personas que se opusieron en la reunión donde se resolvió la intervención? ¿Hubo dos personas que se opusieron? En la reunión del CONES sí. Sí, del CONES. En la reunión del CONES sí. Un estudiante de una universidad pública y yo como rector interino nos opusimos en esa sesión a la intervención. ¿Por qué? Pero a nivel Consejo Superior Universitario fue unánime. La decisión en contra de la intervención. ¿Por qué? Porque la autonomía universitaria pensamos que es una cuestión innegociable. La autonomía... ¿Y para qué existió el CONES entonces? ¿Para qué permitieron la existencia del CONES si una de las atribuciones del CONES es hacer la intervención? Bueno, por eso se presenta esta acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación Superior que crea el CONES y contra las resoluciones del CONES que interviene en la Universidad Nacional de Asunción. Ajá. Porque ustedes, ¿solamente por la autonomía o por otro motivo más se oponen, digamos? No, la autonomía, pensamos que la universidad tiene la capacidad de auto regularse, de auto reinventarse y de tomar las medidas necesarias como para hacer las correcciones que exige el momento. O sea, nosotros no negamos los conflictos, los problemas, eso nunca se negó, nunca fue negado, pero pensamos que desde adentro se deberían hacer estas correcciones. Somos muy conscientes de que la universidad está gobernada por los 3 estamentos y que esos 3 estamentos tienen la capacidad suficiente como para autodepurar el sistema. No son personas, hay que tener en cuenta eso. No son personas nada más las que se tienen que atacar, es el sistema el que se tiene que modificar. Y ahí está el quid de la cuestión. Pensamos que un interventor, al no tener capacidad de modificar cosas, realmente lo único que va a hacer es dilatar la solución para más adelante y de esa manera enfriar todo este momento histórico que está viviendo la educación en el Paraguay, los estudiantes en el Paraguay y la universidad en el Paraguay. A ver, y ustedes, los estudiantes universitarios, a ver, de la UNA, ¿se oponen a esta intervención? ¿Por qué? Yo tengo varios puntos que tocar, voy a tratar de ser rápida. Nosotros nos oponemos a la intervención del CONES por varios motivos. Lo primero es que no hubo un acompañamiento por parte del CONES desde el principio. O sea, si es que nosotros no nos movilizamos a ver todas las denuncias que hubo, el CONES prácticamente no se iba a presentar, porque de hecho que no lo hizo hasta después de 2 semanas, que fue cuando nosotros ya estábamos totalmente activos. Lo segundo es que congela totalmente el proceso. ¿Por qué congela? Porque nosotros estamos en vía de cambio de estatuto, la reforma estatutaria. ¿Y por qué no se puede hacer paralelamente, como dice el ingeniero? Porque nosotros, nuestra visión es de acá a 1 o 2 meses. La intervención está calculada aproximadamente en 6 meses. Antes de que me diga que eso puede ser menos, voy a seguir comentando los demás puntos. Oye, sí, pero lo que él dice, a ver, Liz, porque lo que él dice es que, supuestamente, por eso yo no sé, ¿verdad?, que existiendo la intervención, igual se puede hacer los cambios. Quiero continuar. Bueno, otro de los puntos, así siguiendo procesualmente, sería que se saltaron instancias que se deben pasar antes de llegar al tema de la intervención. Está el artículo 87 que dice que, en otras palabras, es cuestión de leer nada más, por tiempo no lo hago, se debe de notificar a la institución y emplazarle para que solucione el conflicto que está teniendo. Nosotros no recibimos una notificación y no recibimos un emplazamiento. La carta de presentación del CONES fue la intervención. Lo segundo, el artículo 88 dice que ellos pueden solicitar un informe a la institución para ver qué medidas tomar con respecto a ese informe. En ningún momento nos pidieron un informe. O sea, lo que debían hacer, pedir informes si consideraban la intervención, emplazarnos, notificarnos y emplazarnos. No lo hicieron. Lo primero que hicieron fue la intervención. Esa es una duda del por qué procedieron así.
no se puede hacer la reforma estatutaria. En el artículo 90 de la ley dice que mientras intervenga el CONES, las autoridades quedan cesantes de sus cargos, de sus funciones. Las autoridades son los asambleístas, los consejeros universitarios. Ellos quedan cesantes de sus cargos. En este caso sería la Asamblea Universitaria del Consejo Superior Universitario. En todo caso, de ser la forma en que ellos mencionan que sí pueden reunirse y solamente se cambia el rector, nosotros ya vamos a cambiar el rector. ¿Para qué está el CONES entonces si nosotros ya tenemos rector? Otra cosa. O sea, todavía no tiene, van a llamar a asamblea sí, para tener. Vamos a llamar a asamblea. El procedimiento va a ser el mismo estando o no el CONES según lo que ellos mencionan. Entonces, ¿para qué está el CONES si nosotros ya comenzamos un proceso? Es como que el CONES viene y se impone en medio de lo que nosotros ya comenzamos y congela este proceso por 6 meses. Es demasiado tiempo. Esa es la parte un ratito, a ver, que yo no, quiero saber quién me dice la verdad y quién miente, porque según los estudiantes, no solamente el LIS, sino que los que habían venido anteriormente, dijeron que efectivamente con la intervención no se podía hacer el cambio de estatuto, porque no sé qué artículo, el número, no sé, impedía, digamos, que se siga llevando. Y para ellos es esencial que se haga el cambio de estatuto, porque es lo que en realidad va a reformar todo. Sin embargo, vos, ingeniero, decís que no es así. Bueno, a ver, ¿quién tiene razón? No sé quién me dice. Hay algunas cosas que no son ciertas. Leer la ley. Hay unas cosas que no son totalmente ciertas lo que dice la estudiante. Por ejemplo, el CONES pidió un informe al rectorado que hasta hoy día no fue contestado. Y como las cosas se aceleraron, entonces, según el artículo A el inciso A del artículo que mencionó la estudiante, puede hacerlo de oficio. Y al hacer de oficio en forma inmediata, según el reglamento del CONES, es lo que hizo el CONES. O sea, actuó en forma legalmente. De poder hacer el cambio de estatuto, no lo que yo quiero saber. No, y eso voy a decir. Cualquier intervención en la Liga Paraguaya de Fútbol, en esto, en lo otro, lo que cambia el interventor hace es nada más que suprimir la cabeza. Si fuera una facultad diferente, porque ahí también está el consejo directivo, pues en este caso no es así, es solamente el rector es el que es cambiado. Bueno, pero ya se no hay un artículo que dice que no se puede. Yo creo que las medias verdades son casi peores que las mentiras. Por ejemplo, la asamblea del 8 de octubre convocada para elegir rector y vicerrector, que el ingeniero dice que se puede realizar, no tiene ningún sentido, porque si el rector electo queda cesante en sus funciones porque el interventor está cumpliendo esa función. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido convocar una asamblea, elegir un rector y un vicerrector si quedan cesantes. O sea, no sé para qué. ¿Para qué se convocaría una asamblea? El tema del... Cuando se levanta la intervención... o sea, se tira para 6 meses adelante la solución del problema. El informe solicitado, que no aparece en ninguna de las resoluciones, ni en la resolución de intervención, ni en la resolución donde rechazan nuestro pedido de una prórroga, se presentó supuestamente el 24 de septiembre, día que es asueto en la universidad. Fue recibido por el secretario, que en ese momento estaba totalmente observado, y daban 8 días de plazo para presentar el informe. Sorpresa, el 25, al día siguiente, se interviene la universidad. Entonces, ellos establecían 8 días de plazo para responder en una nota que no tuvo mesa de entrada realmente porque la universidad estaba cerrada, y al día siguiente sale la resolución de intervención de la universidad. Entonces, por eso es que yo digo que sí, existe el pedido de informe, pero es una media verdad. No es una verdad Otra absoluta. cosa que quiero mencionar es el artículo que mencionó el señor, ¿verdad? El artículo 87 en el inciso A en ningún momento habla de eso. Habla de la forma en que se procede, o sea, una de las razones por las que se da la intervención, y no tiene nada que ver con el tema. Es cuestión de leer nada más. El siguiente, entonces. El artículo B y C son lo mismo de lo que yo estaba mencionando.
Porque hay uno que pide informe. Y hay uno Ese es que el dice- artículo 88. Bueno, ese. Y el inciso A de eso es actuar de oficio. Bueno, pero aparte del actuar de oficio, ¿no? Lo que yo les pregunto es lo siguiente. ¿Se puede o no continuar con la reforma de estatuto estando intervenida la universidad? Se Pregunto. puede. ¿Cómo? Y con la asamblea universitaria. ¿Y cómo si la asamblea universitaria tiene cesantes a sus autoridades, que son todos los asambleístas? Solamente el rector. Eso está súper claro. Es que el rector no es la única autoridad de la asamblea de la universidad. Pero es el único que va a ser, reemplazado. ¿Por qué? Porque decidió el CONES, porque no se rige por la ley. ¿Y Y para por qué la ley. necesitamos un nuevo rector si nosotros ya vamos a elegir otro? O sea, ¿qué diferencia hay entre A y B si nuestra opción es A Hay y la mucha opción es B? diferencia. ¿Por qué? Los que están ahora son parte interesada en todo el proceso anterior. En cambio, alguien que viene de afuera va a ser alguien que va a controlar mucho más transparentemente y con mucho más equilibrio y equidad el proceso. Y a ver, hablando de equilibrio y equidad, el doctor Filártiga es el que fue nombrado, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, y él aceptó ya, Aceptó. va a continuar, porque él dijo que si los estudiantes se oponían, él iba a renunciar. No sé. Y los estudiantes Mientras tanto, continúan. porque nosotros... ¿Cuándo ustedes van a, cuál es la fecha de la intervención? El miércoles. El miércoles. ¿Cuál es la fecha de la asamblea? El jueves. O sea, el miércoles ustedes intervienen y el jueves se elige un nuevo rector. Ahora, ¿qué pasa, ingeniero, cuando se elige ese nuevo rector el jueves, verdad? Que es elegido Perico Pérez, nuevo rector. Y ustedes intervinieron el miércoles. Y va a tener que esperar que termine la intervención para... O sea que Perico Pérez no va a asumir. No va a asumir. ¿Cómo puede llamarse asamblea si el miércoles interviene el CONES, el arquitecto, el profe ya queda cesante de su cargo? ¿Cómo se llama asamblea? ¿Y por qué? Porque él queda cesante de su cargo. Y para eso está el interventor. El interventor entonces tiene que toma las volver a veces. llamar. No, toma las veces nomás. Y Del rector. sí, es que no se puede. Sí, claro que se puede. Esto Es no que es es lo cuestión de leer solamente el de la ley, artículo. esa es ley de la nación. O sea, Entonces, si vamos a guiarnos por la ley de la nación, esta ley contradice a la Constitución Nacional que garantiza la autonomía universitaria de la universidad. ahí vamos a tocar un punto muy interesante, Claro. la famosa autonomía universitaria. La autonomía universitaria no es una independencia, no es un Estado dentro del Estado. En la universidad tiene que cumplir todas las leyes que tiene la nación. Tiene que cumplir la ley del presupuesto, tiene que Claro. cumplir la ley de contrataciones públicas, tiene que cumplir las leyes penales, tiene que cumplir las leyes procesales, todas las leyes. Esta es una ley más, tiene que cumplir también la universidad. La ley del CONES no contempla las leyes procesales porque es inapelable el fallo del CONES. Entonces salta, hay que recurrir solamente a una acción de inconstitucionalidad porque no permite accionar ante ningún otro tribunal. Entonces ahí también se salta, eso también es una cuestión que tiene que ver el derecho O sea que a la en síntesis, defensa. el el CONES, derecho- ¿a quién le se le ocurrió Cabe entonces res- ese organismo? cabe Que resa- todos hicieron mal. A ver, yo quiero A sumar ver, una sí, cuestión. El CONES es resultado de 17 años de discusión de la ley. 17 años tardó en promulgarse la ley de No funciona. educación superior en el Paraguay. Y justamente fue impulsado por el Consejo de Rectores, Consejo de Universidades, cuando eso. El miembro más estable de ese Consejo de Universidades siempre ha sido la UNA. La UNA hasta hoy ha votado por todas las intervenciones que se ha llevado, con distintos resultados. Un instituto se ha cerrado. Entonces, la ley del CONES, la creación del CONES, la creación de la ley de educación superior no viene de Marte, viene de un proceso de trabajo en el que estoy segura buena parte de los estudiantes también han participado. ¿Por qué? Porque el sistema de educación superior se discutió 17 años, no sé cuántas promociones, no sé si mucha, poca, pero alguna participación estudiantil y de todos los estamentos habrá habido en 17 años, ¿recordarás? La participación estudiantil más visible que hubo con respecto a la ley fue la movilización del 2012 que se oponía a la aprobación de esa ley. Que Bueno, fue han multitudinaria. habido creo que
50 proyectos, así que no sé a cuál se habrán opuesto, probablemente a esta que salió probablemente ahora, este no sea, como todas las cosas, no sea el proyecto ideal, pero es resultado del pensamiento y del esfuerzo de la academia y entonces no es algo que viene por fuera de la UNA, sus equipos, sus asesores han participado de este proceso y la educación superior en el Paraguay no tenía una instancia rectora, cada una por su lado. Entonces, hay tanto desorden, hay una cantidad de instituciones que no están cumpliendo con sus objetivos. Entonces, por supuesto que el cambio de estatuto probablemente sea la herramienta política más importante para la Universidad Nacional de Asunción porque se democratizará, se pondrá transparente, se pondrá sobre los ejes de los méritos y sobre todo se constituirá en una universidad que se comprometa con la pobreza, la transformación profunda, de tal manera que el conocimiento esté al alcance de todos los jóvenes que llegan a sus puertas. Entonces, sin duda que el estatuto es la herramienta más importante para el gobierno, el nuevo gobierno de la Universidad Nacional. Creo que es muy importante sacarse los mitos, conversar, debatir, poner toda la información sobre la mesa y no actuar con prejuicios, porque creo que es un momento sin igual para encarar los cambios más importantes. Por la Universidad Nacional es de todo el Paraguay, no es solamente quienes estén al interior de la universidad. Es un proyecto país la Universidad Nacional. ¿Podemos explayarnos un poquito más? A ver, ¿cómo es eso? Hay antecedentes, está la intervención que hubo en la UNBES y en la intervención que hubo en la UNEP. En la UNBES, en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. En la UNBES también intervino el CONES, llevó todo su proceso, hubo varios pronunciamientos de los estudiantes en ese periodo, yo tenía contactos con compañeros de allá. Al final, ¿cómo salió? El CONES no solucionaba nada, fue la Asamblea Universitaria finalmente el que dio la solución, luego de toda la intervención. La UNP intervinieron la intervención, o sea, ¿de qué estamos hablando? Intervinieron la intervención. Eso nomás, sí es cierto. Eso no es cierto. Es imprecisa esa información. Es bueno que los universitarios tengamos buena información y un debate muy bien informado. Es parte de nuestra responsabilidad. Hablando de bien informado, realmente yo hasta ahora, por ejemplo, ciudadana que no soy universitaria, bueno, hice hasta el tercer curso nomás en la universidad y ya soy vieja, por lo tanto hace años que dejé. Hasta ahora no sé quién me miente, o sea, porque uno de los dos me miente. Porque, es cuestión de leer la ley, no, yo quiero saber, no, ¿por qué quiero saber de verdad? Es importante, no es para saber quién es mentiroso, porque acá hay varios mentirosos y mentirosas, entonces no me importa, eso en el sentido sí me importa, pero lo que yo quiero saber es lo siguiente, ¿por qué quiero saber esto? Porque yo creo que tienen absoluta razón, y la ministra inclusive le está dando la razón a los universitarios. ¿En qué sentido? Es importante el cambio de estatuto, porque si no, de nada va a servir cambiarle a Froilán por fiambre y por mortadela. O sea, no sirve de nada. Si no se cambia el estatuto y se prevé todos los mecanismos de control, un montón de cosas que hay que cambiar en los estatutos, ¿verdad? Bueno, entonces, efectivamente, prioridad cambiar el estatuto, porque si no, no se va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, si ella me dice, mira, lo que pasa es que, o ellos, si intervienen, no se va a poder cambiar los estatutos. Y vos, ingeniero, me decís, no, aunque se intervenga, eso no tiene nada que ver con el cambio de estatuto. Entonces, por eso es muy importante saber quién miente. Porque quiero saber si se puede o no, porque según ella, la ley impide que se cambien los estatutos. Según Meyer, también, porque queda sin efecto el Consejo, entonces por lo tanto la Asamblea, ¿verdad? Mira, acá se quiere instalar de que las autoridades de la universidad queremos cubrirnos y por eso no queremos la intervención. Cuando realmente no creo que los estudiantes, que fueron los que denunciaron esto, quieran que nosotros nos cubramos las espaldas. Al contrario, son los principales oponentes a esta intervención. La intervención es un buen blindaje para los decanos por los que se está pidiendo renuncia. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después me contestan, por favor, ¿verdad? Bueno, atención, préstamos a 60 días desde el lunes 5. Hoy es lunes 5.
Tener el dinero que querés y empezarlo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo en el Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más, visita sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Qué bueno esto de 60 días, porque si por ejemplo querés poner un panchero, por ejemplo, ¿verdad? Compras el carrito, todo, empezás a trabajar y los 60 días pagás, me gusta. Bueno, cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Atenti, el 16 y 17 de octubre, hacé tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo. Tigo Money, obviamente, marcando asterisco 555 numeral y nosotros la duplicamos, o sea, Tigo la duplica. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo todo mucho más fácil. Pausa y volvemos. Mi amor, mira, Tigo Money me acaba de hacer un regalo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Este 15 de noviembre, Paraguay elige a sus autoridades municipales. Ejercer el voto. Más que un derecho o un deber. Es tu poder. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un sentimiento latente en el compromiso de un emprendimiento como Condel, que invierte cada día en el progreso del país. Con 7 años de trayectoria, es una empresa joven que nació para brindar seguridad a las instalaciones eléctricas de todas las familias paraguayas, fabricando y comercializando productos con altos estándares de calidad. Es además una potencia económica que da trabajo a más de 160 profesionales que con pasión impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso Condel es una marca Arojaijú Paraguay. Mi amor, mira, Tigo Money me acaba de hacer un regalo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Todas las pieles necesitan hidratación.
Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, estás cansada, te falta energía. De verdad, atención, te recomiendo Woman's Ultra Mega, desarrollada por GNC, o sea, GNC, ahí está, GNC, Woman's Ultra Mega, GNC, si es en cosa. Para la mujer activa, con vitaminas, minerales, oligoelementos, en la cantidad exacta de sus componentes para vos. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país, porque son norteamericanas. Podés conseguirla en las farmacias más importantes, es de venta libre, y ante cualquier duda, obviamente, consulta a tu médico. Representa y distribuye Biotic Pharma S.A. GNC Woman's Ultra Mega, realmente maravilloso, porque uno puede, de repente se alimenta mal, no comes todos los elementos que tu cuerpo necesita, no ingerís todo lo que tu cuerpo necesita, y ahí tenés todo en una pastillita. Bueno, lo mejor para tu fiesta y recepciones, Confitería El Molino, ya sabes, ahí está, qué delicia. Dirección España, casi Brasil, teléfonos 22 53 51, 20 40 31 y otros que están en pantalla. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, viene fin de año, en Reca vas a encontrar todos los regalos empresariales que necesitas, merchandising también para tu empresa, uniformes. Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, ahí en el barrio Las Mercedes. Teléfono 021-226-712, www.reca.com.pi. Bueno, se nos va el tiempo, entonces quiero saber, a ver, ¿qué van a hacer ustedes, Ricardo Menger, rector interino? ¿Se convoca a la asamblea? ¿Está convocada la asamblea para el miércoles? Para el jueves, la asamblea está convocada para el jueves 8. ¿Qué van a elegir ahí? Un rector y un vicerrector. ¿Quiénes son los candidatos? No hay. Ay, ¿y cómo entonces van a hacer? No, eso es una asamblea abierta. Ya sé, pero no hay nadie, ni un posible candidato.
Vos sos organizadito, digamos. Yo creo que hay candidatos, pero no están sobre la mesa. El de química dijeron que podía ser uno, ¿verdad? Analizando todavía. Y todavía no tienen tampoco, porque ya es el jueves. Sí, pero nosotros no tenemos prisa. ¿Por qué no tienen prisa si es el jueves sí o sí? Porque tenemos nuestras metodologías que tenemos que desarrollar. Ya sé, pero ustedes tienen representantes en la asamblea, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y qué postura van a llevar? Todavía no tienen postura. Es que nosotros tenemos que revisar primero el estatuto. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo son las elecciones. Ay, ¿cómo son las elecciones? ¿Tampoco saben eso? ¿Cómo son las elecciones, Ricardo, vos que estás ahí? Claro que sí se sabe. Se eligen los 62 miembros de la asamblea. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la duda? Bueno, la posición, ahí tendríamos que entrar en un tema mucho más complejo. Ya sé, pero para este jueves, ¿cuál es la posición que van a llevar ustedes en línea general? Nosotros en primer momento estamos con el tema del CONES, que estamos totalmente en contra de la intervención, sí. Nosotros nos vamos a resistir a esa intervención. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos se vayan el miércoles al rectorado, ¿verdad? ¿Quién es el interventor? El doctor Filártiga. Se va el doctor Filártiga, quiere entrar, ¿qué van a hacer? No creo que le dejen entrar. No le van a dejar entrar. No. Bueno, su primera, entonces, resistencia a la intervención. Sí. No le van a dejar entrar. Llega el jueves, porque no le dejaron entrar. Vamos a suponer que lograron que no entre, ¿verdad? Llega el jueves, ¿ahí qué hacen? Y nosotros estamos viendo nuestros candidatos. Ajá. Los candidatos tienen que ser necesariamente entre los 12 decanos. Profesores titulares de la Universidad Nacional de Asunción. Ah, cualquier profesor titular aunque no forme parte de la asamblea. Exactamente. Así es. Sí. Cualquier profesor titular puede ser rector. Ah, bueno, o sea que es amplio, entonces. Sí, tenemos varias posibilidades. ¿Y quiénes, por ejemplo, decime 2 o 3 así conocidos más o menos, o aunque no sean conocidos para mí, qué sé yo? Es que hay cuestiones, la verdad que no quiero dar los nombres porque no están asegurados. Entonces sería un poco irresponsable de mi parte. Pero digamos, la idea es que ustedes también lleven nombres. Nosotros vamos a consensuar entre los estudiantes, obviamente, los nombres. Perfecto. O sea, entonces lo que van a hacer es consensuar 1, 2 o 3 nombres, o uno van a llevar. Van a tratar de que sea Vamos uno. a consensuar, sí. El rector el nombre del vice y del rector. Estamos en ese proceso ahora. Y ustedes, a ver, Ricardo Mella, ¿qué van a hacer? A ver, ¿ya tienen propuesta? ¿Van a reunirse entre los decanos existentes? ¿Con los profesores? Yo soy absolutamente sincero en esto. Nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo en estos pocos días que estamos como rectores interinos en frenar esta intervención del CONES a la una. Entonces estuvimos trabajando, presentamos en tiempo y forma ante el CONES un pedido de reconsideración que nos fue denegado. Ahora presentamos una acción de inconstitucionalidad que esperemos y medidas cautelares. También mañana tengo entendido que se reúne el CONES. ¿Para qué se reúne el CONES mañana? No sé, nosotros hemos elevado una nota nueva pidiendo la postergación de que se levante la intervención nuevamente, a pesar de que no existe esa figura, pero hemos solicitado y con el compromiso de poder transformar la universidad desde adentro. En un tiempo prudencial. ¿Cómo se lleva a hacer el jueves? Yo no puedo entender que todavía no tengan... No, yo pienso que hay conversaciones, pero no hay nombres, ¿cierto? No hay nombres fijos en esto. ¿Y vos crees que le van a dejar hacer la intervención el miércoles, o sea, cuando se vayan? No sé. ¿Y ustedes qué van a hacer? Yo particularmente como rector interino, el día que entre el interventor, me retiro porque ceso de mis funciones automáticamente. O sea, yo no voy a poner ninguna resistencia legal a eso. Para eso presentamos la acción de inconstitucionalidad y las medidas cautelares, que es el procedimiento legal para frenar esto. Bueno, ministra, vos querías decir algo, pero en realidad no sé si querés despedirte sobre las dos cosas, sobre el tema de la universidad, porque vos formás parte del CONES, ¿verdad? Y sobre el tema de los estudiantes, que me dijiste que querías decir algo. Sí, bueno, reiterar lo que ya el presidente hoy manifestó, no es la primera vez que lo hace.
de la voluntad política y no es de palabras, es de acción concreta. Esa voluntad está, ya hemos adicionado 1% del Producto Interno Bruto exclusivamente en calidad para invertir de aquí al 2018, son más de 350 millones de dólares sin contar los proyectos de CONACYT exclusivamente para calidad. Cuando nosotros llegamos a la gestión se invertía 1%. En el presupuesto actual ya vamos por el 8% de inversión de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos aquellos aspectos que ellos están planteando. Para el 2016 ese 1%. Claro, vamos creciendo porque el mayor monto está asignado a pagar salarios. Entonces se pagaba prácticamente salario con casi nula inversión en aquellos aspectos que explican y favorecen la calidad. Transparencia, combate a la corrupción y garantía absoluta de la participación de todos. Por eso nuestra agenda dice, educación tarea de todos. Aquí nadie queda por fuera del proyecto educativo, por eso es muy importante esta movilización que ojalá sea una acción permanente en las aulas, en el colegio, en los consejos distritales de educación, en los consejos departamentales de educación y por supuesto que en el ámbito de discusión de las políticas públicas. Así que hay un cronograma, cuando ellos dicen, bueno, temas concretos, bueno, mañana, toda esta semana ya tenemos reuniones concretas para trabajar los distintos temas, así que está calendarizado y hay asuntos que tenemos que construir conjuntamente, como por ejemplo nuestra invitación a desarrollar una herramienta que es la Contraloría estudiantil a todas las acciones, Contraloría Social, que en realidad le falta a todo el Paraguay. Y hoy, bueno, creo que hubo un acuerdo también de que sería muy importante la participación de los jóvenes en el debate de la elección del nuevo Contralor o Contralora de la Nación. Bueno, a ver lo que ustedes quieran decir, chicos. Tienen un minuto cada uno porque me sacan del aire. Sí. Como dice el ministerio, o sea, la ministra no puede arreglar su casa y hasta el techo se le cae y quiere arreglar la casa de los universitarios, ¿verdad? Como decía acá la compañera. Si el CONES interviene en la Universidad Nacional, se debería intervenir el Ministerio de Educación. Un poco de hipocresía por parte de las autoridades nacionales también. Por parte de la media verdad que decía el arquitecto, es así como se está actuando con los secundarios. Y se dice en palabras, pero por escrito se echan para atrás, ¿verdad? Categóricamente no estamos conformes con la actuación del gobierno y si ellos no están en condiciones de responder a las necesidades, pediremos los cargos de los responsables. Y entre la cantidad de instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones, como dice la ministra, claramente entre ellas está el MEC. Solo eso. Gracias. Nosotros hemos puesto todo el trabajo y todo el esfuerzo. ¿Sabes cuándo se construyó esa aula? ¿Sabes, verdad? Hace 2 años. Exactamente. ¿Con qué condiciones? Justamente cuando decimos combate a la corrupción, ese no era un problema de dinero, problema de corrupción. Participó toda la comunidad, vio eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante la Contraloría? Y por supuesto que van a ser imputados y la justicia dirá qué responsabilidades tienen las personas que han participado. Jamás vamos a apañar a nadie. Daisy. Más vale. Bueno, yo quisiera aportar que estuvo mencionando que hace 17 años existe la participación estudiantil dentro de sus consejos. Nosotros podemos decir que también hace varios años estamos participando en las mesas del MEC y no vemos soluciones. Entonces creo que coincidimos con los universitarios en que pedimos soluciones concretas. Si bien decimos 3 libros, bueno, queremos 3 libros pero que sean recursos permanentes. Queremos que la calidad vaya subiendo a medida que vayan avanzando los años y que el aumento sea progresivo. Y también decimos que no queremos llegar a lo mismo, de que pasen 17 años, de que estamos hablando y de que no vemos soluciones. O sea, solamente no todo es plantear y no todo es debatir y poner los puntos sobre la mesa, sino que más bien es trabajar y en serio sudar la camiseta y ver acciones concretas, dejar de tener mesas mesas teatro y ponerse a plantear cambios concretos en lo que respecta a la educación. Yo quiero aclarar una cosa. Yo quería justamente repetir lo que ella decía, que primero pongan orden en el MEC y después pasen a la UNA. ¿Sabes qué hace?
Casi 2 años que trabajamos en poner el orden en el MEC. Otra cosa. Y está abierto. Somos el primer ministerio que hemos desarrollado datos abiertos y está a la exposición pública toda la información que ustedes quieran. Nosotros no estamos en conflicto, estamos en un proceso de cambio y eso nomás queremos que respeten. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y enseguida volvemos. A mí no me deja salir. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, que el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarla a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Y qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente.
Plan especial, hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y hoy puede ser un gran día. Bueno, tenés 10 segundos, Ricardo Meyer. Una, dale. Bueno, yo les pido a halcones que por favor no les roben las banderas a los estudiantes. Por una universidad pública, gratuita y de calidad. Estamos definiendo el futuro de este país. Entonces, por favor, pido que no se roben esas banderas. Ingeniero. Bueno, yo pedía lo mismo. Yo le quiero decir a los jóvenes que juntos trabajando no se va a parar el proceso. El proceso que ellos iniciaron van a seguir y les pido a ellos, haya o no haya intervención, que sigan siendo los custodios de esta reforma que necesita la Universidad Nacional de Asunción. Que ellos no cejen su empeño, pero que también sean abiertos al diálogo, porque no, todo enfrentamiento, la fuerza engendra la fuerza, entonces con el diálogo creo que podemos trabajar todos por el bien de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por venir hoy a hacer este debate, que en realidad se define cuestiones muy importantes, este miércoles y este jueves. Personalmente, creo que el CONES no tendría que haber decidido la intervención, tendría que haber dialogado con los estudiantes y con el consejo de la universidad, ¿verdad? Y ellos de todas maneras ya habían convocado a la asamblea, que es el jueves, eligen nuevo rector, ¿verdad? Y a partir de ahí creo que los estatutos deben ser efectivamente modificados y hacer el acompañamiento. Porque en este momento que los estudiantes están movilizados, tomar una decisión de intervención en contra del estamento estudiantil de la Universidad Nacional, los profesores, porque tampoco los profesores están de acuerdo, o sea, del consejo universitario, digamos, de la UNA, me parece desatinado, digamos, en este momento agregar más fuego al tema, ¿verdad? Leña al fuego. Entonces hubieran dejado nomás que le elijan a su decano, que discutan su estatuto que quieren cambiar, y los estudiantes también creo que efectivamente deben también poner límite a las movilizaciones. ¿A qué me refiero? Evidentemente las movilizaciones tuvieron un éxito fabuloso, porque consiguieron que se vaya Froilán, consiguieron que se vaya 4 o 5, no me acuerdo, decanos, ¿verdad? Ahora consiguen que van a tratar el estatuto. Digo, tienen que poner un parate, porque si no, llega un momento que cuando las movilizaciones son muy largas se desgastan y se van apagando. Y lo ideal es que cierren con una gran victoria, que fue lo que obtuvieron hasta ahora con la movilización, gracias a la movilización. Y se pongan ahora a estudiar el estatuto, y ahora si en el estatuto hay algún problema, vuelta a movilizar, digamos, si no les quieren, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que poner un parate a las movilizaciones en relación a hacer tantos actos de porque ya ves que cada vez pierde fuerza si haces tantas veces muchos días, ¿verdad? Chile duró 9 meses y consiguieron. ¿En quién? ¿Dónde? En Chile.
Sí, pero no tenemos la práctica, lastimosamente, de Chile, que tiene una práctica democrática. Comencemos entonces. De años. Sí, pero no hace falta empezar con 9 meses nomás, lo que te digo. No, A mí me parece claro, correcto. es un ejemplo nada más. Ya sé, pero son situaciones históricas absolutamente diferentes. En nuestro país las cosas lastimosamente no duran tanto tiempo. O sea, eso fue así con todas las luchas. Pero estamos puestos. De todas maneras, bueno, es una opinión y lo ideal es que respeten todas las opiniones. Claro. ¿Verdad? Así como pretenden que se respete la de ustedes. Estamos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hasta el miércoles aquí, siempre por Red Guaraní a las 22. Chau, chau. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.